Y hemos estado meditando domingo tras domingo, durante ya, este es el cuarto domingo en el que hemos estado estudiando la cena del Señor. Es necesario, hermanos, para nosotros al venir y a nosotros poner en práctica esta ordenanza del Señor, tener realmente un conocimiento y un entendimiento bíblico de lo que vamos a hacer. Por eso los hermanos que van a tomar en esta mañana la cena del Señor deben tener un conocimiento claro, sobre todo de este texto que vamos a ver hoy. Ahora, como dije antes de leer, por el tiempo no voy a estar entrando en demasiados detalles. Vamos a ir a aquellas secciones en el texto que son más importantes y más relevantes para nosotros para tomar la cena del Señor. Ahora, hace 8 días estuvimos meditando en el hecho de que la cena del Señor, en el contexto de la Corinto romana, existían algunos problemas en el orden del culto. Y habíamos dicho que Pablo trata aquí básicamente desde el capítulo 10 hasta el capítulo 14, habla acerca del orden que debe existir dentro del culto al Señor, dentro del orden en el día del Señor. Ahora, esto es supremamente importante para nosotros. Dijimos la vez pasada que para muchos hermanos el orden dentro del culto y lo que se hace allí para muchos no importa. Hoy se ha convertido simplemente en muchas iglesias se ha convertido simplemente en un circo, se ha convertido simplemente en un acto de entretenimiento para otros. Así que si para el Señor esto del orden en el día del Señor, aquellos elementos que deben haber dentro del culto no fueran realmente importantes, pues el Señor nunca se hubiera tomado la molestia de hacer que el apóstol Pablo escribiera acerca de este asunto. Así que, hermanos, esto es algo que debemos nosotros entender y sabemos, y yo sé, hermanos, el contexto de la mayoría de nosotros aquí, probablemente nunca o casi nunca se nos ha hablado realmente el significado del pan y de la copa. Casi yo creo que ninguno aquí del contexto en que nosotros venimos, de iglesias carismáticas y pentecostales, nunca se nos ha explicado de pronto a profundidad o con un lujo de detalles lo que significa realmente tomar la cena del Señor. Por eso es menester para nosotros, es necesidad meditar en estos pasajes supremamente importantes. El primer domingo estuvimos hablando de la institución misma de la cena, cómo el Señor Jesucristo termina la Pascua. Se acaba la Pascua del Antiguo Testamento como la entendemos y comienza esta nueva ordenanza, ¿cierto? Que tiene obviamente su mirada puesta en el Nuevo Testamento, en una práctica que la iglesia de Cristo ha de realizar cada cierto tiempo. En segundo lugar, vimos después de esto lo que ocurre realmente dentro de la cena del Señor y vimos 1 Corintios capítulo 10. Allí estuvimos analizando lo que realmente ha de ocurrir en ese instante en el que la persona participa de la cena del Señor y vimos allí cómo Pablo establece que el creyente en el momento en que él está comiendo el pan y está tomando el vino, él está teniendo una comunión real con Cristo. No es meramente o simplemente un ritual, como acabamos de cantar, no es un mero rito, sino realmente es una comunión real con Cristo y el creyente en una comunidad de creyentes, ¿cierto? En tercer lugar, vimos el domingo pasado algunos desmanes en la cena del Señor y vimos cómo en el contexto de la Corinto romana algunos creyentes ricos en su mayoría, o por no decir que todos, estaban tomando la cena del Señor de una manera incorrecta, porque estaban comiendo, adelantándose, sin importar realmente las necesidades de los demás hermanos, que el resto de la iglesia, sabemos, eran pobres, eran esclavos, eran personas que no podían salir de sus trabajos a la hora que ellos quisieran, sino que tendrían que esperar a que su amo les dejara ir, si es que su amo no era creyente. Y vimos cómo el no importarnos los hermanos, el no amar a los demás hermanos, el hacer divisiones de corte social dentro de la iglesia, realmente hace que nosotros tomemos la cena de una forma indigna. El hecho de nosotros no interesarnos en la vida de los demás hermanos y sobre todo, como vimos en el contexto del pasaje, en sus necesidades, realmente nos hace a nosotros indignos de tomar la cena del Señor. Y ahora, para terminar este asunto de la cena del Señor, concluimos con este cuarto sermón donde estaremos meditando el versículo 23 al 34 acerca de la institución
la advertencia de la cena y finalmente una corrección de la cena. Veremos cómo allí Pablo, por un lado, advierte lo que le ha de ocurrir a aquellos que toman la cena indignamente, y luego Pablo da la rectificación misma de cómo tomar la cena de una forma correcta. No sin antes, en los primeros versículos 23 en adelante, establecer el principio fundamental de la cena del Señor. Así que básicamente lo que Pablo quiere decir y hacer en esta sección es que los corintios puedan diferenciar la cena del Señor de las cenas paganas que ellos estaban acostumbrados a tener en su cultura romana. El punto de esta mañana, hermanos, es que podamos ver que la cena del Señor no es cualquier cosa. No es una rutina más dentro de nuestra agenda dominical. No es una costumbre más dentro del el Día del Señor. No es una conmemoración más, ¿cierto?, dentro de lo que se hace en la agenda del orden del culto, hermanos. El punto principal del apóstol Pablo aquí es que los creyentes puedan tener realmente un entendimiento claro acerca de lo que está ocurriendo en ese momento en que ellos comparten unos con otros. Ahora, esa es principalmente la advertencia del apóstol Pablo. Debemos tener mucho cuidado de perder en nosotros el entendimiento acerca de la importancia de lo que se está haciendo aquí, hermanos. Si nosotros tomamos la cena de una forma indigna, que ya lo veremos más abajo, simplemente lo que haré es tomar la copa y tomar el pan y hacerlo simplemente como una rutina más. Simplemente lo haré como algo más dentro del orden del culto, que el pastor así lo puso, y ya, simplemente es algo más. Algo que lo hacemos simplemente para poder terminar el culto. Pero realmente no es así, hermanos. El punto y la idea de fondo en este texto, hermanos, es que podemos nosotros como creyentes perder realmente el significado de lo que es nuestra fe cristiana. Esto que estamos viendo aquí en esta mañana y que vamos a hacer en unos momentos más adelante es un resumen, es una demostración gráfica de nuestra fe cristiana. Es decir, si a los corintios esta cena les pareció algo insignificante, algo de más, hermano, corremos nosotros el mismo peligro de que esto se convierta simplemente en una rutina para nosotros. Ah, bueno, el final de cada mes, otra vez la cena. Ah, bueno, sí, qué chévere, qué interesante. Ah, otra vez la cena, bueno, otra vez tomar vino y comer pan y... ok. No, hermanos, realmente la cena del Señor es una demostración gráfica, repito una vez más, de lo que significa el Evangelio para nosotros. Por eso la pregunta, hermanos, es: ¿qué significa realmente el Evangelio para ti? ¿Qué significa la obra de Cristo en la cruz para ti? No hay nada más, hermanos, que revele lo que pensamos o cuán importante es para nosotros el Evangelio como cuando participamos de la cena del Señor. Claro, el culto en el Día del Señor se nos puede convertir en algo rutinario. El mismo orden, los mismos himnos, el mismo sermón, así que chévere. Ese es principalmente el peligro que corren los creyentes. Y más cuando es una iglesia bíblica, hermanos. De que esto se convierta simplemente en una rutina de cada domingo. Así que el apóstol Pablo, a él le pareció muy apropiado terminar esta sección donde él ha estado lidiando con estos problemas que sucedían en Corinto, y como mostrándoles un espejo a estos corintios, les permite ver cómo ellos se comportaban delante de la mesa del Señor. Por eso, hermanos, vuelvo y lo insisto una vez más, no me cansaré de insistirlo, no hay nada más revelador para nosotros acerca de nuestra condición espiritual que ver la actitud cuando llegamos a este acto central de la adoración cristiana. La actitud que nosotros tengamos en la cena, la actitud que tengamos hacia nuestros hermanos, revelará realmente nuestro estado espiritual. ¿Qué estaba pasando con los corintios ricos? Estaban menospreciando a los pobres. Ellos comían antes que los hermanos pobres, no los esperaban. Es decir, para ellos la presencia de estos hermanos pobres no era realmente importante. Ese es el problema que Pablo quiere corregir en la cena del Señor en Corinto. Y seguro que en la nuestra, hermanos.
Cuando nos dejan, hermano, de importar las necesidades de nuestros demás hermanos, cuando nos deja de importar realmente la situación de otros hermanos, es señal de que algo no está bien entre nosotros. Cuando la iglesia de Cristo, la iglesia local en nuestro contexto, no nos importa, no hay un deseo de relacionarnos con otros hermanos, no hay un deseo de involucrarme con otros hermanos, no hay un deseo de conocer a otros hermanos, déjeme decirle, usted se está engañando. Como el hecho de yo ir meterme en un garaje no me convierte en un carro, el hecho de estar metido acá en este local con un grupo de cristianos no me hace cristiano. Por eso, hermanos, hemos dicho una y mil veces, la fe cristiana es una fe que se involucra con otras personas. Creer que el cristianismo solo se dedica a la salvación individual de una manera individualista es una forma equivocada de ver la fe cristiana. La fe cristiana tiene que ver con el hecho de nosotros ser parte de una iglesia local. Y ese es el fondo, el trasfondo de la cena del Señor. Cuando tomamos el pan, estamos recordando, como dice Pablo en el capítulo 10 de 1 Corintios, que ya lo enseñé, ese pan es partido como una señal de que todos somos parte de un mismo cuerpo. Pablo dice ahí en el versículo 22, lo siguiente del capítulo 11. Pues que no tenéis casas para comer y beber, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen. ¿Qué estaba ocurriendo con estos corintios? Estaban menospreciando a la iglesia de Dios. Pero ¿cómo así? ¿Acaso ellos no estaban reuniendo entre todos? No, ellos estaban haciendo a un lado a los hermanos pobres. En cierta manera estaban menospreciando a los que Pablo llaman iglesia de Dios. Hermanos, los que son menos favorecidos entre nosotros también son la iglesia del Señor. Y menospreciarlos a ellos es menospreciar a la iglesia también. Y dice el texto que, y aparte de eso que hacían los corintios ricos, los avergonzaban. Les recordaban en su cara, digámoslo de esa manera, que ellos eran pobres y que no tenían nada para dar en la cena del Señor. Les hacían pasar vergüenza. La actitud de estos corintios ricos no era, como dice el apóstol Pablo, de alabar, era de reprocharles. Estaban tomando la cena de una forma egoísta. Por eso, hermanos, no hay una idea que los pastores en esta época tengan que combatir más que la idea de un cristianismo individualista. Un cristianismo moderno, del que dice la salvación es individual. Y es la excusa para muchos de no realmente hacer relaciones dentro de la iglesia, de no apreciar a aquellos que también hacen parte de la iglesia de Cristo. Por eso cuando el apóstol pregunta en nuestro texto, por eso estoy arrancando desde el 22, para terminar con todo hasta el final, el apóstol pregunta, ¿no tienes casas para comer y beber? Ahora, no está diciendo el apóstol Pablo aquí que ser rico sea malo. Pablo les está diciendo, ustedes tienen una casa donde ustedes pueden comer y pueden llenarse. Recordemos que habían dos tipos de cenas en la Corinto romana. Una cena realmente para que las personas pudieran saciar su hambre y otra cena de conmemoración de la cena del Señor. Pablo les dice a ellos, coman en su casa. Es decir, la primera cena realícenla en su casa. Y cuando estén llenos, vienen a la cena del Señor. Es como si el apóstol dijera, si todo lo que hay en su mente es reunirse para comer y beber, pues háganlo en su casa. Pueden hacerlo en su casa. Si usted no les va a preocupar y no les va a importar a los demás hermanos, pues simplemente vayan y coman y satisfagan sus deseos, sus necesidades de comer y beber. Y cuando estén preparados, vengan a la iglesia o vengan a la reunión de los hermanos. A ellos no les estaba importando que otros hermanos tenían hambre. A ellos no les importaba que otros hermanos no tenían nada para traer. El centro de ellos en el culto eran ellos mismos. Y luego el apóstol Pablo, en el versículo 23, comienza nuestra sección allí estableciendo lo que realmente significa y ocurre en la cena del Señor. ¿Por qué está ese versículo 23 en el adelante? Pablo hablando allí de la institución de la cena. Bueno, porque Pablo quiere darle el sentido real. Quiere explicarle a los corintios por qué realmente esta cena no es igual a la cena que ellos hacían en sus casas, inclusive con sus amigos. Era la mesa del Señor. ¿Por qué razón? Dice el apóstol,
porque yo recibí del Señor lo que también os he entregado. El apóstol Pablo, en primer lugar, en estos inicios del versículo 23, le está diciendo a los corintios que esto que él les va a enseñar no es un invento del apóstol. No es algo que él se le ocurrió simplemente. Es más, la palabra allí en el original, recibido, da la idea de entender de que Pablo no aprendió esto de ninguna persona, sino que el apóstol Pablo probablemente recibió esta revelación directamente del Señor Jesucristo. Y eso tiene mucho sentido. Pablo nos dice en Gálatas, en el capítulo 1, que él estuvo 14 años en Arabia, que él estuvo mucho tiempo lejos de los demás apóstoles y tuvo que ir hasta Jerusalén para confirmar si el evangelio que él estaba enseñando era el mismo evangelio que los apóstoles que estuvieron con Cristo enseñaban. El apóstol Pablo tuvo, digámoslo así, un tiempo de preparación de 14 años probablemente, donde recibió revelaciones de Cristo mismo. Así que Pablo abre esta sección con estas palabras. Él quiere claramente decir que aquel momento que ocurrió en el cenáculo, en ese lugar donde los apóstoles y Jesús se reunieron, lo recibió directamente esta información de Cristo mismo. Es decir, hermanos, la cena del Señor es una tradición apostólica. La cena del Señor es algo que hemos recibido directamente de los apóstoles. Y noten ustedes el lenguaje del apóstol. Lo recibí del Señor y así se los entrego. El apóstol es el intermediario en cierta manera de la revelación divina. Pablo quiere que los corintios tengan en su mente lo que pasó aquella noche con Jesús y sus apóstoles. Hermanos, los que van a tomar la cena en esta mañana deben tener en su mente claramente lo que ocurrió aquella noche entre Jesús y los apóstoles. Así que lo que el apóstol nos transmite proviene nada más y nada menos que de los mismos labios de Jesús. Pablo quiere dejar aquí claro que la cena del Señor es una institución revelada directamente por Cristo. Tiene autoridad divina. ¿Por qué los corintios debían de dejar estos desórdenes? Bueno, porque Cristo mismo les había dado una orden. Y no solo una orden en el sentido de la autoridad, sino también un orden en cómo hacer las cosas. Así que, hermanos, vuelvo y repito, esto que estamos haciendo aquí y haremos en esta mañana no es un invento del pastor Anderson. No es un invento de Calvino, de Lutero, para aquellos que todavía luchan con eso. Es algo instituido por Dios mismo, por Jesús mismo a través de su apóstol, el apóstol Pablo. Ahora, después de eso el apóstol nos hace un énfasis en dos cosas. El pan, el cuerpo, la copa, la sangre. Dos elementos y dos símbolos notables y necesarios en la cena del Señor. Así que Jesús, después de haber comido, ya les expliqué en el primer sermón cómo era el orden de la Pascua, cómo habían 4 copas diferentes, cómo primero se comía el cordero, se comía todo lo del cordero, se comían unas hierbas amargas, se comía el pan sin levadura, y todo eso con una cantidad de simbología en la Pascua. Ahora Jesús toma el pan, estando con sus 11 discípulos, recordemos que Judas había salido, y él dice algo allí revelador. Él dice: este es mi cuerpo. Lastimosamente, el catolicismo romano y algunas otras confesiones interpretan esto como si literalmente Jesús estuviera en los elementos de la cena. Los luteranos dicen que espiritualmente Jesús se encuentra en el pan y espiritualmente se encuentra en el vino. Nosotros tenemos una postura distinta. Creemos que esto es simplemente un símbolo. Aunque tenemos comunión real con Jesús, el pan y la copa no se transforman en algo especial. Ahorita daremos gracias y oraremos por estos elementos, pero no es que el pan se transforme en alguna otra cosa y el vino se convierta en otra cosa. No, hermanos, dejan de ser obviamente usados para un fin normal y común, para convertirse en la cena del Señor, pero no tiene ninguna, digámoslo, misticismo detrás de él, ¿cierto? Y Jesús dice que este pan, este cuerpo, le representa a Él. Y Él dice: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Ahora, esta traducción partido no es probablemente la traducción más correcta, porque la Escritura nos dice, esto lo dije la vez pasada, nunca la Escritura nos dice que el cuerpo de Jesús fue literalmente partido.
La Escritura nos dice ahí que ningún hueso suyo habría de romperse, ¿cierto? Sino más bien significa aquí que el pan, al ser repartido, como lo dijimos en 1 Corintios capítulo 10, el pan al ser partido y repartido entre los hermanos, entre los diferentes hermanos, ¿se apagó? No. Entre los diferentes hermanos, realmente lo que significa es que somos un solo cuerpo. ¿Qué es lo que simboliza realmente el pan? Bueno, que somos parte del cuerpo de Cristo, que debemos amarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros, ser misericordiosos unos con otros, ser amables y corteses unos con otros, no devolver mal por mal, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, sino orar por los que nos persiguen. ¿Qué es lo que realmente significa, hermanos? Que tenemos una comunión real con Cristo, de que ahora estamos haciendo parte del cuerpo de Cristo. Por eso, hermanos, los inconversos no pueden tomar la cena del Señor, porque ellos no hacen parte del cuerpo de Cristo. El pan simboliza el hecho de que ahora hacemos parte de la iglesia del Señor. Somos parte de ese pueblo especial para Dios. Somos miembros unos de los otros de Cristo. Cuando tomamos la cena, hermanos, y tomamos el pan, recordamos eso mismo, que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, que no estamos bajo la condenación de este mundo, como Pablo lo dice más abajo, sino que ahora estamos nosotros seguros, refugiados en Cristo Jesús. Así que eso, hermanos, capta con mucha precisión lo que simboliza para nosotros el pan. Así que al tomar el pan en un momento más adelante, en nuestra mente debe estar el pensamiento de que al tomar este pan hacemos parte del cuerpo de Cristo. Estamos recordando allí que somos parte de toda la iglesia del Señor. Versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y en segundo lugar, el Señor toma la copa y el vino aquí simboliza su sangre. Y Jesús dice algo muy interesante acá en el texto. Dice que esta sangre simboliza y sella el nuevo pacto. Ahora, eso es lo que siempre significará la sangre de Cristo. La sangre de Cristo simboliza realmente que los creyentes ahora viven una nueva vida bajo el nuevo pacto, no bajo el antiguo pacto, como muchos cristianos quieren hacernos creer hoy, que hablan hebreo, que no sé qué, que comen cordero, que quieren celebrar todas las fiestas judías y toda esa cantidad de parafernalia que creen ellos que les hace más espirituales. Jesús dice: no, con mi sangre se sella ahora un nuevo pacto. Y cuando leemos el Antiguo Testamento, ahí en el libro de Jeremías y en el libro de Ezequiel, cuando se nos habla de las características del nuevo pacto, allí el profeta dice, Dios a través de él, que en este nuevo pacto ahora la ley estará escrita en nuestros corazones. Ahora el Espíritu Santo viviría en nosotros para que nosotros pudiésemos obedecer la ley de Dios. Ahora, hermanos, ¿no es eso el Evangelio realmente? El Evangelio no es un buen consejo de autoayuda, como algunos dicen. Supuestamente dice en la Biblia que ayúdate y yo te ayudaré. Supuestamente Dios dice eso. En ninguna parte de la Biblia encontramos eso. Todo lo contrario, el Evangelio dice que nosotros no podemos ayudarnos a nosotros mismos, no podemos cambiar por nuestra propia fuerza, requerimos de su Santo Espíritu para poder obedecer. Y eso es lo que nos garantiza el nuevo pacto. El antiguo pacto no nos podía hacer obedecer. Nos mostraba la ley, nos mostraba la condenación, nos mostraba nuestra incapacidad, pero en el nuevo pacto ahora, la sangre de Cristo fue derramada para que el pueblo de Dios viva ahora una vida mucho mejor, para que puedan obedecer, para que puedan vivir bajo los mandatos de Dios. Por eso cuando Jesús dice que esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, debemos recordar, hermanos, que esta sangre, esta muerte de Cristo, nos hace capaces ahora de vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Esta sangre fue derramada para comprarnos, como dice Pablo en 1 Corintios, para limpiarnos de nuestras maldades y nuestras culpas. Una sangre que nos habla del amor de Dios hacia nosotros en la persona de Cristo Jesús. Por eso, hermanos, esta sangre simboliza el nuevo pacto, no el viejo.
Quiere decir que los que toman la cena del Señor disfrutan de todos los beneficios del nuevo pacto. Disfrutan de todas las cosas prometidas por el Señor allí a través de sus profetas, en lo que consistiría este nuevo pacto. Eso es lo que realmente significa la copa, que ya no vivimos más para nosotros. La sangre de Jesús es el precio que pagó para comprar un pueblo, dice el apóstol Pedro. Hemos sido comprados a precio de sangre. Dice el apóstol, no con oro ni con piedras preciosas, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Por eso cuando tomamos la copa y la bebemos, estamos proclamando públicamente que estamos de acuerdo con esa sentencia de muerte que hay sobre el creyente. Morimos a nuestra vida anterior y vivimos ahora en el nuevo pacto. Vivimos una nueva vida en Cristo Jesús. Eso es lo que realmente significa tomar la copa. Estamos reconociendo el hecho de que la sangre de Cristo no solamente nos une con Él, sino que nos capacita para poder vivir ahora una nueva vida en Cristo. Cuando tomamos la copa, hermanos, estamos diciendo que estamos ahora siendo partícipes del reino de Dios. Tenemos un nuevo rey. Eso lo estamos viendo los jueves. Jesús es el rey ahora que se supone gobierna la vida del creyente. Y se supone que el creyente renueva cada vez más su entendimiento acerca de esta unión que él tiene con Cristo. ¿Cómo? A través de la cena del Señor. Él está recordando que este rey gobierna con sus mandamientos sobre la vida del creyente. Por eso al tomar la copa y al comer el pan, nosotros estamos renunciando en cierta manera al hecho de que vivimos para nosotros mismos. Estamos recordando allí el Evangelio, que la muerte de Cristo no solo nos perdona de nuestros pecados, sino que a través también de su vida podemos nosotros acercarnos a Dios. Es una bella imagen que Jesús nos deja allí. Por lo tanto, hermanos, cada celebración de la mesa del Señor nos vuelve a contar la antigua y vieja historia. Estamos recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo, recordando allí mismo nuestra propia muerte al mundo, al pecado, a todo ese sistema de pensamiento del mundo. Que Jesús murió un día, hermanos, para darnos una vida nueva. Después de esto el apóstol nos dice, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Esto nos muestra el sentido real de la cena. Cuando se refiere aquí a memoria, no solamente es el hecho de que nosotros recordamos de una manera intelectual la muerte de Cristo, sino que realmente nuestra mente está asombrada por el hecho de que ahora hacemos parte de un nuevo pacto con un nuevo rey que gobierna nuestros corazones, que nos da mandamientos. Recordamos el hecho de que Él murió para que nosotros podamos tener vida eterna en Él. Versículo 26. Porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esto nos habla de la perpetuidad de este mandamiento hasta la venida del Señor. Y es claro, dijimos la vez pasada que esta cena simplemente es una muestra, una sombra de lo que será aquella cena que los creyentes tendrán en la segunda venida de Cristo. Y cuando Cristo regrese, esta cena será abolida y vendrá aquella gran cena de Jesús con su pueblo. Así que cada vez que la tomamos, hermanos, cada mes que lo hagamos, estaremos recordando siempre la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Estaremos recordando siempre que estamos anunciando el Evangelio, incluso para los que entre nosotros no son cristianos, para que ellos puedan realmente entender también lo que ocurre en el Evangelio. Luego, hermanos, después de esto viene la advertencia del apóstol. Dice versículo 27, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiere la copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor.
Aquí hay una advertencia, hay algo claro aquí. Pablo quiere advertir a los corintios de la seriedad de esto que se está realizando con ellos. Dios acá está muy pendiente acerca de los que participan de esta cena. Para Dios no es indiferente aquellas personas que se acercan a la mesa del Señor para compartirlas. Ahora recordemos que los corintios estaban participando de una manera indigna. ¿Por qué? Porque estaban siendo descuidados, egoístas e indiferentes a las necesidades de los demás creyentes. Ellos venían a la mesa del Señor, y lo digo una vez más, como con un pensamiento de que esto es un ritual vacío, simplemente haciéndolo de una forma mecánica y de una forma simplemente ritual. Eso es lo que el apóstol mismo está diciendo. Eso es una práctica peligrosa, porque simplemente la persona actúa como si la muerte y la vida de Jesús no significaran nada para él. Esa es la advertencia real detrás de tomar la cena del Señor indignamente. Si una persona viene y toma la cena del Señor, como lo dijimos la vez pasada, teniendo problemas con hermanos, en su corazón sabe que hay hermanos que él desprecia, que él menosprecia, que él no le importa la vida de estos hermanos, y aún así toma la cena del Señor. El apóstol nos dice acá que esta persona toma la cena del Señor indignamente. Es decir, para esta persona la vida de Jesús, la reconciliación que hay en Cristo Jesús, en el Evangelio, no significa nada para él. ¿Qué pasa cuando tomamos la cena del Señor indignamente? Pablo nos dice aquí, nos convertimos en partícipes, nos convertimos en culpables juntamente con aquellos que mataron al Señor. Porque simplemente participamos sin tener realmente un interés de corazón, sin una preocupación realmente de corazón. Por eso, según el apóstol Pablo, una participación adecuada requiere un autoexamen. Y es lo que veremos en el versículo siguiente. Antes de pasar, hermanos, a tomar los elementos de la cena, los creyentes han de examinarse realmente. ¿Cómo veo yo a mi iglesia local? ¿Cómo veo yo a los hermanos que aquí se congregan? ¿Realmente me interesa la vida de estos hermanos? ¿Tengo algún problema con algún hermano? ¿Tengo alguna disputa con algún hermano? ¿Algún malentendido? ¿Hay alguna discrepancia que nos ha llevado a pelear, a no hablarnos más entre hermanos? Vuelvo y repito, hermanos, más que una cuestión de pecados personales, la cena del Señor nos requiere autoexamen en el sentido de ver cómo está nuestra relación de unidad con el resto de creyentes. Y eso es lo que dice Pablo después en el versículo siguiente. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. La palabra aquí, probar, significa examinarse. Es decir, calificarse. ¿Cómo estoy yo realmente hoy para tomar la cena del Señor? Y es la misma palabra que Pablo utiliza en 1 Corintios 9:27, cuando él dice que para no quedar descalificado, él golpea su cuerpo. Esa es la misma palabra que el apóstol utiliza allí. Así que alguien que se está examinando a sí mismo, está mirando si está calificado o no para tomar la cena del Señor o no. Ahora, no estamos hablando aquí de impecabilidad. Puede que haya hermanos que digan, no, yo soy demasiado pecador, no puedo tomar la cena del Señor. Ya lo dije anteriormente, los únicos impedidos para tomar la cena del Señor son aquellos que están participando en pecados públicos, ¿cierto? Actitudes reprochables que van en contra del Evangelio, públicamente, que es evidente para todos nosotros. Porque, hermanos, ninguno puede venir aquí y decir soy perfecto para tomar la cena del Señor. Y tampoco eso es lo que el apóstol nos está diciendo aquí. Tampoco estamos diciendo que la cena del Señor se la vamos a dar a cualquier persona, porque sí. No, hermanos. Pero la persona realmente que participa de la mesa del Señor es alguien que está examinándose, está mirando si realmente califica para tomar la cena del Señor a pesar de sus propios pecados, a pesar de sus propias debilidades. Ya vimos en primer lugar que tomar la cena del Señor
implica el hecho de yo entender el Evangelio, entender lo que estoy haciendo, entender lo que está ocurriendo allí. En segundo lugar, es entender cómo está mi relación con los demás hermanos. Ahora, ¿qué más significa, qué más da a entender el apóstol aquí cuando dice que examinarnos? También significa que nosotros debemos ser honestos con nuestro propio pecado, no tratar de encubrirlo delante del Señor. No tratar de convencernos de que nuestro pecado no está allí. Es venir a la cena del Señor y admitir nuestro pecado. Rogar al Señor que vivimos dentro de un nuevo pacto. Y este nuevo pacto promete, eso lo leímos aquí el jueves, que el Señor habría de limpiar nuestro corazón de ídolos. Que el Señor había de limpiarnos de nuestras maldades, lavarnos con agua limpia. Esa es la actitud del creyente que toma la cena del Señor. Tiene un deseo real de arrepentirse. Ve el pecado como Dios lo ve. Por eso el Salmo 51 dice, los sacrificios de Dios o aceptables a Dios son un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, el cual, oh Dios, no despreciarás. Por eso aquellos que toman la cena del Señor son aquellos que tienen una actitud de arrepentimiento. Están tratando seriamente con su pecado, están luchando seriamente con su pecado, no lo están excusando más. Están diciendo, ok, reconozco mi maldad. En el momento de calificarse, de verse a sí mismo, dicen, está este pecado, pero mi deseo es seguir luchando con él. Mi deseo es seguir todavía luchando con estos deseos que todavía me acompañan en este mundo. No debo actuar más así, estoy rogando por arrepentimiento. Esas personas son los que están calificados para tomar la cena del Señor. Pero si realmente el deseo de los que van a participar es no arrepentirse de su pecado, es mejor que no tomen la cena del Señor, porque están haciendo una contradicción. El Evangelio mismo es mostrado en estos elementos, el hecho de que debemos arrepentirnos de nuestro pecado. Si tú estás en esta mañana aquí y no piensas arrepentirte de tu pecado, de tu forma de vivir, no puedes tomar la cena del Señor. ¿Cómo puedes participar en la cena del Señor con un corazón endurecido, con un corazón altivo? Es una contradicción. Estamos recordando la muerte del Señor, aquella muerte que nos llama a morir a nosotros mismos. Ahora, no estoy diciendo con esto que entonces ahorita cuando pasemos los elementos nadie va a tocarlos. Hermanos, por favor, espero ser claro en lo que estoy exponiendo aquí. Hay gente que dice, bueno, yo no los voy a tomar porque hay juicio. Entonces mejor me lavo las manos y para que no haya juicio, entonces no como. Bueno, Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe. Y no se refiere tanto al hecho de que me salvo del juicio porque no lo como así. Es más el hecho de que no me quiero arrepentir para poder participar de la cena. No quiero morir a mis pecados. No quiero recordar el Evangelio para morir a mi yo y poder tomar y participar de la cena del Señor. Por eso dejamos la oración de confesión de pecados para incluirlo en la cena del Señor. Versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. ¿Qué significa discernir el cuerpo? Bueno, significan dos cosas. En primer lugar, significa el comprender el significado de estos símbolos, que ya lo dije. El cuerpo de Cristo está involucrado, los hermanos están involucrados, la muerte de Cristo está involucrada, la vida de Cristo en nosotros está involucrada. Pero también significa nuestra preocupación y cuidado por los demás hermanos que también son parte del cuerpo de Cristo. Dice un comentarista, pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor abarca dos ideas. Por un lado, pecar contra los que constituyen el cuerpo y la sangre del Señor en virtud de su participación en la comida. Y por otro lado, pecar contra el nuevo pacto que la cena representa. Pecar contra lo que Cristo mismo estableció en el nuevo pacto. Hermanos, somos miembros unos de los otros. En la cena estamos reconociendo ese vínculo que tenemos unos con otros. Por eso, hermanos, si usted no se identifica con esta iglesia local, si usted
no le importan los hermanos de esta iglesia local, si usted tiene en poco la amistad de los hermanos de esta iglesia, si usted es indiferente a lo que le pasa a los hermanos de esta iglesia, yo le recomendaría que se examine a sí mismo, tenga usted un deseo real de arrepentirse y tome la cena. Si no, es mejor que no la tome. ¿Cómo yo voy a tomar la cena, identificarme supuestamente con el cuerpo de Cristo, cuando mi interés es precisamente ese? No hacer parte de esta iglesia local, no importarme lo que le pasa a los demás, vivir mi vida individualmente como yo quiero, a mi gusto y ya. Y los demás, nos vemos el otro domingo, hasta luego, chao, adiós. Eso es lo que Pablo dice aquí. Eso es no tener un discernimiento del cuerpo de Cristo. Y recordemos, hermanos, 1 Corintios 8:12 nos dice allí, hermanos, que pecar contra los hermanos es pecar contra Cristo mismo. Tener en poco a los hermanos, tener en poco a la iglesia del Señor, es pecar contra Cristo mismo. Así que, hermano, si en su corazón no hay el mínimo deseo de ser parte de esta iglesia local, si usted no se identifica con estos hermanos, si usted no ama a estos hermanos, y en su corazón no hay la disposición de hacerlo, es mejor que pase los elementos de la cena el día de hoy. Examínese en su casa, realmente busque el arrepentimiento, o si está realmente dispuesto a hacerlo hoy, hágalo y luego tome la cena del Señor. ¿Qué pasaba con los que tomaban la cena del Señor indignamente? Versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Qué tan seria es la cena del Señor aquí para Cristo mismo y para Dios? Bueno, dice que habían algunos enfermos, otros débiles y otros habían muerto. Ahora, hermanos, esto nos lleva a pensar lo siguiente. Noten ustedes la disciplina del Señor en la iglesia de Corinto. Dios estaba tan preocupado con lo que estaba pasando, digámoslo en esos términos, con lo que estaba ocurriendo en Corinto, que Dios estaba disciplinando a la iglesia misma dentro de su contexto. Algunos hermanos estaban padeciendo enfermedades, otros estaban débiles, y Dios utilizó la disciplina para llamar su atención, para decirles: hey, Corintios, ustedes están tomando la cena mal. Hermanos, Dios utiliza la disciplina para llamar nuestra atención acerca de cosas que están mal en nosotros. Miren lo que le ocurrió a los corintios. Hay gente que piensa, bueno, hay iglesias tan terribles, ¿cómo puede ser eso una iglesia del Señor? Bueno, la iglesia de Corinto tenía demasiados excesos y era una iglesia de Cristo. Noten ustedes cómo el Señor disciplinaba amorosamente a esta iglesia. ¿Que habían muertos? Claro que habían muertos, pero aún así se demostraba el amor de Cristo por su iglesia. Esta iglesia pasó por la disciplina del Señor. Pablo les está explicando la razón de por qué habían enfermos y por qué incluso algunos habían muerto. Por eso Dios usó a Pablo para llamar la atención a la iglesia sobre este asunto. ¿Qué tan seria es la cena? Bueno, repito, unos estaban enfermos, otros estaban mal y otros habían muerto. Hermano, la cena es el momento preciso para detenernos y meditar sobre aquellas cosas en las que estoy mal y en aquellas áreas donde yo necesito la gracia del Señor. Vuelvo y repito, la cena del Señor no es una cosa para gente perfecta. Si fuera para gente perfecta, el primero que no la tomaría soy yo. Es simplemente una luz de advertencia. Hey, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo estás viviendo tu relación con Cristo y con el pecado? La cena es un momento para parar, examinar, calificarnos a nosotros mismos. Incluso Dios, hermanos, puede usar la cena aquí para muchos hermanos para examinar su propio corazón. Quizás no examinan como deberían su corazón. Bueno, en este momento lo pueden hacer. ¿Qué pasó entonces? Pablo dice aquí que inclusive algunos habían muerto, algunos habían rechazado estas advertencias amorosas de Dios y habían muerto. Hermanos, Dios no es indiferente a la cena del Señor. Ahora, no todas las enfermedades vienen de la mano del Señor disciplinariamente. Muchas veces sabemos que es por su misericordia común en su forma de actuar.
Pero si usted está enfermo y hay alguna cuestión de pecado en su vida, ¿no sería el momento preciso para parar y pensar, bueno, ¿no será que el Señor me está disciplinando por alguna cuestión? No estoy hablando en el sentido como algunos lo enseñan, que es que por el pecado está maldito. No, no estoy hablando de eso. Me refiero al hecho de la disciplina amorosa que Dios pone sobre los verdaderos creyentes. ¿Será que Dios está tratando de frenarme en algún aspecto? ¿Será que mis relaciones con los demás, mis actitudes, mis hábitos son los correctos o los equivocados? Ahora mire lo que el apóstol dice, que es unas cosas más interesantes en el texto. Versículo 31. Pues si nos examináramos a nosotros mismos, ciertamente no seríamos juzgados. ¿Juzgados por quién? Por Dios. ¿Cómo evitamos el hecho de que Dios nos discipline? Bueno, juzguémonos a nosotros mismos, revisémonos a nosotros mismos primero. Cuando un cristiano empieza a examinar su propia vida, a mirar cómo está viviendo, se ahorrará mucha de la disciplina del Señor. Es algo, pareciera que el apóstol estuviera diciendo eso. Tengo que parar, mirar, examinarme, sopesar cómo estoy, para que Dios no tenga que hacerlo por mí. Hermanos, seamos honestos con nosotros mismos en esta mañana. Podemos evitar la disciplina amorosa del Señor a nosotros tratar con nuestro propio pecado en este momento de la cena del Señor. Incluso en este mismo momento, ustedes que están pensando ahí sentados, probablemente algunos están pensando ahí, oye, sí, esto como hora de pensar cómo estoy. Ahí en ese momento. ¿Qué pasa si yo paso por alto las alertas de Dios? Bueno, Dios probablemente empezará a disciplinarme. Y como dice el autor de Hebreos capítulo 12, ninguna disciplina hasta el día de hoy es causa de gozo. Dios usará el dolor, las enfermedades, todo lo que esté a su mano para poder disciplinar a un creyente. Como dice en Hebreos 12 también, para hacernos partícipes de su santidad. Por eso, hermanos, Dios usa un cuchillo no como lo hace un criminal, sino como lo hace un cirujano. Dios no usa la disciplina para matar a los creyentes, es decir, sí mató a unos corintios, pero no en el sentido de mandarlos al infierno, sino porque probablemente Dios vio que la muerte era la única manera en que una persona de estas podía ser disciplinada. Hermano, el amor de Dios hacia la iglesia de Corinto hizo que Él estuviera disciplinándolos. El amor de Dios, mi hermano, en tu vida, poco a poco lo que ha hecho es mostrarte aquellas áreas que estás mal y en las que necesitas prestar atención. Ahora, hermanos, esa es la gran diferencia entre un verdadero creyente y uno que no lo es. Un verdadero creyente siempre experimentará la disciplina del Señor amorosa. Al no creyente o al creyente falso, Dios lo entregará en su pecado. Esa es la gran diferencia. ¿Cómo sé que realmente soy un creyente verdadero? Bueno, porque el Señor no permitirá que yo siga pecando. El Señor no permitirá que yo siga viviendo en esa actitud desobligada, en esa actitud descarada de seguir viviendo en cierto pecado. Y si tú, hermano, has salido de algún pecado últimamente, da gracias a Dios porque su disciplina te ha sacado de allí, hermano. ¿Para qué? Porque vea lo que dice el apóstol, dice después: mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Por qué razón Dios disciplina a los creyentes? ¿Y por qué Dios no los entrega a su pecado? Bueno, porque un día Dios juzgará a este mundo y para ellos no habrá misericordia. Por eso Dios lentamente va disciplinando a los creyentes, va sacándolos de muchos pecados para que ellos no sean partícipes de este juicio que le espera al mundo caído en el día final. Dios detiene a los creyentes, frena su pecado. Es como si Dios dijera: tú eres mío, no te dejaré involucrarte con el pecado del mundo, no te voy a condenar con el mundo, Cristo murió por ti. La sangre de Cristo es demasiado valiosa como para que un creyente se pierda. Tienes que arrepentirte de tu pecado para que no seas juzgado juntamente con este mundo. Hermanos, y esta es la mejor oportunidad para hacerlo. Por eso cuando Dios, hermanos, trae cierta forma de juicio sobre los creyentes,
No lo hace a manera de maldición, como dicen los predicadores de la prosperidad hoy. Que si Dios trae juicio sobre alguien es porque o se fue de la iglesia y le caen las 7 plagas de Egipto, o porque no está diezmando, o cualquier estupidez que ellos dicen. Y me perdonan la palabra, pero es que me molesta. No, los creyentes sí pueden experimentar en cierta manera los juicios amorosos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está empeñado en que ellos no se involucren con el mundo y al final no sean juzgados con el mundo. El propósito de Dios, hermanos, con su disciplina, es que los creyentes actúen de una manera distinta, comiencen a mirar más sus vidas, a ser más reflexivos con ellos mismos, a comenzar a amar a los demás hermanos. Y hacia aquí los quería llevar el apóstol, versículo 33. Así que, hermanos míos, cuando reunáis para comer, esperaos unos a otros. ¿Cómo aprendieron la lección estos corintios? Algunos tenían que enfermarse, algunos tenían que estar débiles y unos tuvieron que morir. ¿Cómo tuvo esta iglesia que aprender el amor fraternal? Bueno, algunos tuvieron que morir y ser disciplinados por el Señor. Hermano, ¿qué tiene que pasar en tu vida para que tú aprendas a amar a los demás hermanos de esta iglesia local? ¿Qué tiene que ocurrir? Por eso, hermanos, la mesa del Señor es el mejor momento para examinar cómo está mi relación con el resto del cuerpo de Cristo. ¿Cómo veo los hermanos? Si en mí hay un amor sincero o solo un amor fingido de palabras, de labios para afuera, pero mi corazón no está involucrado con ellos. Eso es lo central, hermano. Hay cosas pequeñas, dice el apóstol después, versículos finales. Y si alguno tuviere hambre, coma en su casa para que no reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando vaya. Para Pablo esto era prioridad, hermanos. Puede que haya algunas cosas que necesitaban arreglarse dentro de la iglesia con respecto al orden del culto. Pablo dice, ok, esas cosas pueden esperar, pero para mí esto es mucho más importante. Porque si no lo hacen correctamente, ustedes están reuniéndose, como dice el texto, para juicio. Hermano, en esta mañana examinémonos. ¿Cómo está nuestra vida cristiana delante del Señor? ¿Cómo estamos realmente delante de Cristo? ¿Qué cosas el Señor ha utilizado para disciplinarme y yo no me había dado cuenta? ¿Sobre qué cosas el Señor me estaba llamando la atención y no me había fijado? Bueno, lo digo una vez más, el Señor nos disciplina para que nosotros no hagamos parte del mundo, para que no seamos condenados con el mundo. Si Dios no perseverara con nosotros, hermanos, por nuestra debilidad y nuestro pecado, fácilmente seríamos condenados con ellos. Fácilmente también experimentaríamos el juicio de Dios en el día final. Pero gloria a Dios que dentro de su nuevo pacto está esta promesa de que su Espíritu vivirá en los creyentes y los hará obedecer. Si ese es tu caso, mi hermano, ven en esta mañana a la mesa del Señor con una actitud de arrepentimiento, con una actitud de poder recordar lo que está pasando aquí y poder arreglar tus asuntos con el Señor, de poder arreglar tus asuntos con los hermanos, de tener una perspectiva distinta acerca de la iglesia del Señor. Eso es tomar la cena del Señor de una manera digna. Y ahora, para terminar, quiero llamar la atención a aquellos que están aquí y no son cristianos. Aquellos amigos que están acá y que son incrédulos. Ciertamente acabamos de leer, amigos, no cristianos. La palabra es clara y nos dice que este mundo será juzgado por su pecado. Este mundo un día será juzgado por el hecho de rechazar a Cristo mismo. Este mundo, podemos resumir sus deseos en una sola frase: el mundo ama el pecado. Y por esa razón, ese amor que tú compartes con este mundo por el pecado, mi querido amigo sin Cristo, este mundo estará delante de Dios un día y el gran juez juzgará a este mundo y su veredicto ya está marcado: culpable. Y ellos serán condenados juntamente con Satanás. Amigo que estás aquí sin Cristo, si tú sigues amando a este mundo, sigues rechazando a Cristo,
no crea que te vas a salir con la tuya. Un día Dios ha de juzgar a este mundo. Las cosas que en este mundo se hacen, hermanos, no ocurrirán sin que exista una justicia divina. No podrán escapar a la condenación. Amigos sin Cristo, ¿cómo entonces poder escapar a esta condenación? ¿Cómo poder escapar al hecho de que este mundo está marcado para ser condenado, para sufrir la ira de Dios? Por medio de aquel que es el único que es capaz de reconciliar a los hombres con Dios. A través de Cristo, mi querido amigo sin Cristo, querido amigo incrédulo. No trates de portarte bien, tus obras no te van a salvar, están podridas de pecado, manchadas de pecado, y Dios no aceptará obras así. Tú puedes decir, ok, mi fuerza de voluntad, yo voy a cambiar. Tu fuerza de voluntad es demasiado débil para doblegar el poder del pecado que habita en tu corazón. Tu fuerza de voluntad es demasiado débil para poder luchar con un corazón amante al pecado. Solo Cristo Jesús es capaz de vencer el poder del pecado en el corazón humano. Solo Cristo Jesús es capaz de darle un corazón nuevo al ser humano. Solo la obra de Cristo son aceptadas delante de Dios para poder nosotros estar en su presencia. Entonces, ¿cómo podrás escapar a esta condenación, amigo sin Cristo? ¿Que estás inmerso en las aguas putrefactas de este mundo? Al ver tu propio estado, que eres un esclavo del pecado y no puedes cambiarte a ti mismo. La respuesta divina dice lo siguiente: creyendo en Cristo Jesús, confiando que su obra allí es más que suficiente para que tus pecados sean perdonados, amigos sin Cristo, arrepintiéndote de tus pecados, abandonándolos. Aquellos que son la causa de tu condenación deben ser abandonados ahora mismo. Ven ahora a Cristo. Ven a los pies de Cristo en esta mañana. Clama por salvación. Clama a Dios que sea librado de la condenación que a este mundo le espera. Corre a Cristo en esta mañana y Él, por las promesas de la palabra de Dios, te salvará de tus pecados. Te salvará de la pronta condenación que vendrá a este mundo. Solo Cristo te podrá salvar, amigos sin Cristo. Solo el Mesías, solo Jesús puede salvar a aquellos que están inmiscuidos con el amor al mundo, con los placeres de este mundo. Aquellos que tendrán que afrontar la ira divina y la condenación. Solamente en Cristo Jesús ellos podrán ser salvos. No hay otra manera, amigos. Amén. Vamos ahora, hermanos, a alistarnos, prepararnos para